Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Quisiera introducir esta clase con una anécdota personal, pero me va a servir para introducir un poquito el tema que quiero desarrollar. Cuando era más joven, estaban de moda los negocios donde vendían CDs de música, había muchas casas. Había una muy importante en la calle Santa Fe, que era Tower Records, que tenía un montón de CDs, también tenía una sucursal en Alto Palermo. Bueno, la cosa es que yo, este, plata que juntaba era para comprarme discos, CDs, y en esa época yo me acuerdo que estaba muy así fascinado con un músico norteamericano, Frank Zappa, tenía muchos discos de Frank Zappa, y mientras escuchaba los discos, yo agarraba el folleto ese que viene adentro del CD, que uno a veces despliega como parece un librito, y me ponía a leer todo lo que aparecía. Y en todos los discos de Frank Zappa, siempre en los folletos había una cita, una frase de un compositor que es Edgar Varese. Y la cita decía: The present day composer refuses to die. Edgar Varese, julio 1921. La frase significa: el compositor contemporáneo se niega a morir. Estaba puesta con signo de exclamación. Siempre me llamó la atención esa cita. Pasaron muchos años. Hace poco me compro un CD, todavía sigo comprando CDs, de Steve Vai. Steve Vai es un guitarrista norteamericano muy talentoso, también compositor, y él tocó con Frank Zappa, de hecho lo ha dicho públicamente, lo admiraba Frank Zappa, y en un CD que yo me compré de Steve Vai, me llamó la atención que puso una cita también, citando a su maestro, a su admirado, que a su vez citaba a otro compositor, pero la cita no era la misma. Decía: The present day music virtuoso refuses to die. El, el músico virtuoso contemporáneo se niega a morir. Y me llamó la atención ese cambio entre la palabra composer, o sea, compositor, y music virtuoso. Más allá de este humor, de esta cosita así interesante, anecdótica, quiero plantear un tema que es inherente a la formación de los músicos, y es un tema que en el desarrollo de una carrera musical, o sea, de una enseñanza paso a paso, cada vez empieza a ser mucho más evidente y más patente, que es la enseñanza de elementos técnicos para poder conseguir un nivel de virtuosismo más sofisticado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de virtuosismo instrumental? Un guitarrista que es virtuoso, un pianista que es virtuoso, una orquesta. Yo estoy hablando de forma muy genérica, y estoy con esa palabra virtuoso englobando una enorme cantidad de habilidades que tienen que lograr los intérpretes. Pero en principio podríamos decir que son habilidades ya de un nivel sofisticado. No es tocar una melodía, sino poder tocarla de determinada forma, con determinadas características sonoras, con determinada precisión, con un sonido que pueda sostener características durante un tiempo determinado sin que eso se modifique o se quiebre. Y también, y depende de las épocas, depende de las modas, depende de los estilos, muchas veces en el virtuosismo van a entrar también algunos valores como la velocidad, la limpieza en la ejecución, el sonido limpio, prístino. Hay algunos elementos que durante épocas, o por modas, por estilos, por géneros, pasan a ser parte de lo virtuoso para ese estilo, para ese género. La historia en Occidente, por lo menos, nos ha dado a veces compositores o músicos o épocas en donde de golpe el virtuosismo pianístico tuvo un apogeo enorme, y por ahí en otras épocas donde eso no fue tan así. Lo mismo con el violín, ¿no? Tuvo periodos, no quiero decir
que nunca hubo violinistas virtuosos o compositores, sino que hay épocas donde hay muchísima obra de un nivel de exigencia instrumental altísima. Eh, y es porque también a veces hay públicos, hay músicos que exigen más producción para un instrumento, para otro. Hay niveles competitivos también en donde a veces la profesión del músico requiere que llegue a niveles muy elevados de perfección técnica en la ejecución y demás. ¿Por qué? Porque hay muchos otros que también son muy buenos. Y si yo quiero un puesto en un lugar, tengo que ser igual de bueno que esos o mejor. Entonces, a veces hasta la misma demanda eh, en lo que sería la economía o la industria cultural, etcétera, etcétera, la industria artística, como quiera llamarse, también va a demandar a veces un virtuosismo alto para los intérpretes. Entonces, es una preocupación de la enseñanza musical y sobre todo cuando empiezo a avanzar cada vez en niveles más altos, de ver cómo valoro, cómo proceso enseñanzas que atiendan este aspecto. La calidad sonora, la calidad y en la duración del tiempo también, poder sostener durante mucho tiempo determinada calidad, la fuerza en el toque, la fuerza en el sonido, la proyección en el sonido, el color del sonido, la variedad de paletas en cuanto a colores que pueda lograr un intérprete, la velocidad sostenida, la velocidad precisa, la precisión rítmica, la justeza tímbrica en una orquesta para distintos planos sonoros, para distintas cuerdas, en un coro la precisión en cada una de las cuerdas en forma interdependiente. Hay un montón de exigencias interpretativas que van a pedirle a los maestros, a los profesores de música, a los profesores de instrumentos, a los profesores de canto, a los directores de orquesta, los directores de coro, que también atendamos este aspecto. Eh, yo no estoy hablando del virtuosismo vacuo, eh, que por ahí Schumann lo critica en sus consejos para los jóvenes músicos de una manera muy elegante. Y Carl Philipp Emanuel Bach también fue crítico de eso, de ese virtuosismo vacuo de sentido artístico. No estoy hablando de eso, ¿eh? No estoy hablando de eso. Eh, pero es cierto que la enseñanza del instrumento, la enseñanza de la orquesta, la enseñanza en el coro, la dirección en los grupos musicales y demás, cuando aspiran a una calidad alta, van a aspirar también a que la consideración técnica, la consideración en el sonido, etcétera, etcétera, cada vez se logre con niveles más sofisticados. Hay otro aspecto también que por ahí es un poco como colateral, pero tiene que ver con esto, que tiene que ver con la posibilidad de sostener en el tiempo una determinada calidad sonora, interpretativa, etcétera, sin que con el paso de los años decaiga, porque hay exigencias físicas que requieren algunas formas de hacer sonidos, alguna forma de producir los sonidos en el instrumento, en el canto, etcétera, etcétera, que por ahí pueden llegar a provocar algún desgaste físico que haga que en el futuro vos no puedas seguir haciéndolo. Entonces, hoy también evaluamos que el virtuosismo pueda ser sostenido en el tiempo sin un desgaste físico que después a la larga provoque dificultades o en el intérprete o en la calidad de lo que sigue interpretando. Este es otro aspecto que entra también en esto. Y seguramente algo me estoy olvidando, algo no estoy diciendo y a vos se te está ocurriendo, porque es un tema que nos toca muy de cerca. Nosotros, como músicos, en algún momento queremos que lo que estamos, no sé, que esto que estamos tocando suene mejor, suene más preciso, suene más rápido, suene lento y suave y yo pueda sostener ese sonido suave durante un tiempo largo, porque también cada instrumento tiene su exigencia física, su exigencia técnica, entonces eh, lo que es virtuoso
en un instrumento, por ahí en otro, puede no serlo. Entonces, eso también es muy dependiente del tipo de material eh, y la elección del instrumento, la elección del material con el que trabajo, etcétera, etcétera. Porque también va a tener una influencia en eh, la posible, el posible virtuosismo que uno logre, por así decirlo. Es más fácil ser un pianista más virtuoso con un mejor piano que con un peor piano. Eso es cierto. Eh, lo dejo para que lo piensen y yo sé, porque lo sé, que en esta exposición tan breve hay cosas que al oír lo que estoy diciendo a vos se te están ocurriendo y yo no las estoy pensando. Y lamentablemente al no ser un diálogo así, así que de un ida y vuelta tan seguido como en una clase presencial, yo quiero que estas cosas vos las reflexiones y las pienses, porque después quiero que charlemos más adelante sobre todo esto, ¿sí? Eh, a los musicólogos, etnomusicólogos, el tema del virtuosismo también les resulta un tema interesante. Yo no sé si en nuestro grupo hay etnomusicólogos, pero si los hay, saben muy bien que el virtuosismo entendido como el nivel sofisticado de poder hacer el discurso con mayor belleza, con mayor velocidad, con mayor precisión, también es un aspecto que ya es valorado desde épocas muy antiguas. En civilizaciones muy, muy antiguas, también sabemos que ese es un valor muy requerido. Entonces, eh, les abro esta puerta que es inmensa para que reflexionen sobre esto. ¿Qué entienden ustedes por virtuosismo? En su instrumento, en su especialidad. Por lo menos empecemos con lo que es nuestro. En su propia formación. ¿Cuándo ustedes se toparon con experiencias que los obligaron a pensar en un mejor sonido, en una mejor calidad sonora, en una mejor técnica, en una mayor velocidad, en una mayor proyección sonora, en una fineza para poder hacer en forma delicada sonidos que por ahí de otra manera saldrían más torpes? Eh, ¿Cuándo pensaron este aspecto de si poder sostener esta calidad sonora, esta calidad interpretativa, solo era factible en un tiempo breve o en un periodo largo de tiempo? Si eso me producía a mí, como intérprete, un desgaste físico en detrimento de las posibilidades de seguir haciéndolo a futuro, etcétera, etcétera. Quiero que aproveches esta clase un poco para pensar estos aspectos. Eh, Lamento enormemente, se lo digo sinceramente, enormemente no tener un espacio que eh, en la clase presencial siempre se arma para el debate, porque este tema genera mucho interés en ustedes, porque, bueno, y a mí también, porque es básicamente una cosa que nos acompaña en toda nuestra carrera musical. Y por así decirlo, nosotros aprendemos a tocar notas, pero también aprendemos a tocarlas bellas esas notas. Y para tocar las bellas esas notas, ya estamos hablando de virtuosismo, estamos hablando de técnica, estamos hablando de precisión, etcétera, etcétera. Entonces es un tema que me parece que lamentablemente al no poder conversarlo entre todos, escuchar las opiniones de todos y demás, me gustaría que lo reflexionen, en principio haciendo una mirada hacia su propia experiencia como músicos, como directores de conjuntos eh, y como compositores también, porque si alguno de ustedes es compositor, el compositor también cuando escribe está pensando en ese aspecto. Esto que estoy escribiendo le va a exigir al instrumentista que toque esto algo, mucho, poco, ¿qué le va a exigir? Yo quiero que haga estos sonidos. Bueno, ¿los va a poder hacer? ¿Cómo los va a poder hacer? ¿Va a poder sostenerlos durante un tiempo determinado?
Este es un aspecto que al compositor le interesa enormemente. Si quiere que su obra sea tocada, sea bien tocada, le va a interesar enormemente, por eso el compositor a veces va a tener que ir a buscar a los músicos para preguntarles, para observarlos cómo la estudian. Por ahí a veces tendrán que elegir algunos músicos muy exclusivos para hacer algunas de sus obras, porque sabe que van a poder hacerla ellos y por ahí no otros. Este es un tema que a los compositores también les interesa, y a los directores de coros, conjuntos y orquesta también, porque cuando uno ensaya con un coro, con una orquesta, con un conjunto, con el correr del tiempo uno busca que la orquesta suene mejor, que el coro suene mejor. Entonces, no solo voy a tener que observar aquellos avances individuales en la interpretación del instrumento o del canto en cada uno de los miembros del conjunto, sino que también voy a tener que lograr que entre ellos tengan un aprendizaje que logre un virtuosismo grupal. O sea, no solo tenés que tener un flautista que sea bueno, sino tenés que tener un flautista que logre ser preciso con los violinistas, preciso con los... que logre mantener el mismo tempo y no se adelante o no se retrase con respecto a las marcaciones del director, etcétera, etcétera. O sea que en un conjunto musical hay también una cuestión entre lo individual y lo grupal que el director, quien esté a cargo del conjunto, del grupo, la orquesta, tiene que atender también. Así que los invito a pensar esto, a reflexionar y les propongo algo libre, ¿ok? Cuando digo libre es exprésense. Si lo quieren escribir y les resulta más fácil escribirlo, lo escriben. Si lo quieren grabar, porque les resulta más fácil grabarlo y la palabra así hablada les resulta mejor, lo graban. Si lo quieren escribir a mano porque es más fácil a mano, le sacan una foto. Libre, pueden ser 2 renglones, 3 renglones, 4 renglones, nada. Quiero que ustedes me narren algo sobre su experiencia con respecto a intentar lograr alcanzar un virtuosismo en el instrumento, en la composición, pensando en aquellos músicos que vayan a tocarla, si hay un etnomusicólogo, si es una cosa que ha considerado o no la ha considerado, qué entiende él por el virtuosismo cuando observa en campo a distintos músicos, o estudia y analiza, investiga en el pasado o en otras culturas aspectos que tengan que ver con el virtuosismo, qué es lo que entiende el etnomusicólogo por eso. Si hay un director de un coro o de una orquesta en este grupo, también me gustaría invitarlo a reflexionar sobre el virtuosismo orquestal, el virtuosismo coral. Si hay compañeros de producción musical didáctica, también dentro de un conjunto musical al que uno va formando, lo forma también para poder hacer música y también para aprender haciendo esa música a ser mejores músicos. Y en ese ser mejor músico también van a tener que atender a cómo interpretar de forma más bella, más perfecta, etcétera, etcétera, la música que estén haciendo. Entonces, les tiro así, propuesta libre, nada, virtuosismo, técnica, lo que ustedes quieran. Me lo mandan esta semana, tienen toda una semana para mandarlo, puede ser 2 líneas, puede ser una frase, puede ser una anécdota. Quiero escucharlos, simplemente ustedes mirando su propia experiencia o la de compañeros de su especialidad, si pensaron esto. Yo estoy seguro que lo pensaron, que viven con esto todos los días que agarran el violonchelo y se ponen a estudiar, calientan los dedos, calientan el arco, están siempre pensando en eso. Yo creo que hay tanto para decir y seguro ustedes tienen tanto para decir que no alcanzaría el formato que elijan. Entonces, los voy a comprender perfectamente. Elijan algo, puede ser cortito, una anécdota, pero quisiera escucharlos, quisiera, nada, compartir con ustedes
qué reflexión tienen al respecto. Me lo mandan, yo no lo voy a evaluar en forma de mal, bien, correcto, incorrecto. Cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, elijan de este autor, no sé, cuál es el concepto que desarrolla, bueno, es algo puntual, pero acá es libre, así que yo simplemente los voy a conocer y quiero escuchar la opinión de ustedes. Así que los invito a que hagan eso. Trabajo para esta semana, libre, exposición, compartir. A medida que ustedes me lo mandan, yo lo voy a copiar al grupo porque quiero que esto lo vean todos los compañeros del grupo. Así que es una cosa que me van a compartir a mí y yo después se la transfiero a todo el grupo. Así que de alguna forma va a ser también una manera de conocernos grupalmente. Si alguno quiere grabarse con la voz para que lo conozcan con la voz, si alguno quiere dejarlo por escrito y mandarlo por escrito, si eligen el texto de WhatsApp, si eligen un archivo de Word, envíeme el archivo por WhatsApp, así me resulta a mí más fácil mandar el archivo con copia para el grupo, porque ustedes no pueden mandarle al grupo. Entonces me lo hacen llegar a mí, le doy una miradita y lo mando al grupo. Preséntense, digan quién son, a qué carrera están cursando y luego, nada, compartan algo sobre este tema, que es un tema que yo sé que a todos a veces nos hace doler la cabeza, pensar, discutir, charlar. Yo, yo sé que encima en algunos instrumentos hay hasta manuales de técnica, libros, o sea, hay escuelas de enseñanza que han pensado todas estas cuestiones. Entonces es un tema muy arduo y enorme. Simplemente la idea es compartir algo, una experiencia, una idea, algo sobre esto, algo que hayan descubierto, que quieran compartirlo. Así que bueno, libertad también es una forma de presentarse y empezar a formar un grupo en el que nos conozcamos entre todos. Por ahí algunos de ustedes ya se conocen, pero bueno, formalmente lo vamos a abrir de esta manera. Así que elijan el medio que quieran. Si es un video, por favor, si es muy pesado por la duración de tiempo, por ahí piensen en algún formato de Google Drive o YouTube. Por ahí, no sé, si no quieren hacerlo público, háganlo privado. Si es un archivo que lo suben por un Drive de Google o algo así, se puede compartir. Hay formas. Este, un video de 2-3 minutos se puede pasar y lo pueden recibir fácil, pero cuando los videos son muy largos, si los celulares no tienen mucha memoria, a veces no llegan y es una lástima que no lo puedan compartir. Si eligen un video, elijan un formato breve, traten de hacerlo en forma breve y consideren y piensen también que los compañeros van a querer escucharlo, van a querer verlo y sería una lástima que se lo pierdan, ¿sí? Por cuestiones técnicas o de memoria, etc. Voy a presentarles un triángulo ahí, ahí medio simbólico esto. Ahí se ve. Técnica, está arriba no porque sea la punta de la cima, esto podría estar así, o así, bueno, yo lo pongo acá. Técnica, resistencia, fuerza. ¿Qué es esto? Bien, ¿qué es la fuerza? La fuerza es la posibilidad de tensionar un músculo ante una resistencia X, ¿sí? O sea, ante, no sé, una tecla, poder uh, ejercer en determinados músculos la fuerza necesaria para que el dedo al bajar pueda presionar la tecla. Que los músculos intercostales, diafragmáticos, etcétera, etcétera, logren cierta presión pulmonar para que una columna de aire fluya en forma pareja y con determinada fuerza y con determinado volumen de salida para que se emita un sonido por el trombón, por poner un ejemplo. Bueno, eso es la fuerza. Como resistencia, yo me refiero a la posibilidad de sostener una fuerza determinada durante un tiempo determinado. O sea, poder aguantar un tiempo determinado. Porque no va a ser lo mismo hablar de bajar
una vez un dedo y que una tecla suene, o bajar cientos de veces el dedo para que una tecla suene durante 5 minutos. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de técnica? Cuando hablo de técnica me refiero a dirigir la fuerza y el movimiento de tal forma que haya una mayor economía de recursos para que no se provoquen lesiones o desgastes innecesarios. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que bajar un dedo, en lo posible se mueva el dedo, que no tenga que estar empujando con todo el cuerpo para tener que mover un dedo. Porque el desgaste y la economía de recursos está muy mal compensada con respecto al movimiento que yo debería hacer. Estos tres aspectos casualmente no tienen que ver con la enseñanza musical. Son tres cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de los deportes. Tengo la suerte de tener un profe muy buena onda ahí en el gimnasio, que es profe de educación física, y un día le digo, por favor, decime, explícame. Y me habló de potencia, de fuerza. Bueno, un deportista sabe que su cuerpo va a estar exigido para hacer determinados movimientos en determinada cantidad de tiempo o con determinada fuerza para poder resolver determinadas resistencias, como por ejemplo levantar una pesa, girar en el aire al caer, saltar en alto, lanzar algo, etcétera, etcétera. Y la técnica tiene que ver con esta economía de recursos, con un movimiento bien logrado. Entonces, el deportista en algún punto considera estas tres cuestiones siempre. Y es llamativo, pero los músicos también las consideramos porque los intérpretes musicales tenemos nuestro cuerpo a disposición de la música que estamos haciendo. Entonces, en algún punto nosotros podemos aprender de los que entrenan a deportistas porque han hecho enormes estudios, sobre todo en los últimos años, de muy alto nivel, de mucha avanzada, con respecto al conocimiento de cómo funcionan los músculos, cómo se entrenan los músculos, cuál es el mejor recurso, cuál es la mejor alimentación. O sea, hay muchísima literatura con respecto a la preparación física de deportistas. Y los músicos a veces no tenemos tanta. Porque por ahí no se hizo tanta literatura para los intérpretes musicales al respecto. Es muy nueva para los deportistas, hay mucha, pero para los intérpretes musicales, si la hay, por ahí no hay tanta. Hay, y yo sé que la hay. Pero deberíamos también a veces aprender de los deportistas, no porque nosotros seamos deportistas, somos intérpretes musicales, sino porque los deportistas estas cosas las, digamos que es pan de todos los días. Y nosotros, si bien a veces hacemos movimientos que son de un nivel de motricidad más fina, o donde la resistencia no es tan alta, a veces el nivel de exigencia se asemeja al de un deportista, sobre todo en algunos instrumentos, en donde de golpe hay que no solo es mover un dedo, muchas veces, es mucho más que eso. Y o en el caso del cantante, con respecto a cuestiones tan finas como el movimiento de su laringe, su tracto vocal, sus pulmones, su caja diafragmática, ¿cómo se llama? Su caja eh, pulmonar, su caja torácica, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que los músicos a veces tenemos que ver algo que tenemos en común con los deportistas, y también es cierto que muchas veces los músicos solemos buscar en disciplinas corporales una fuente para poder obtener recursos que sean útiles para nuestra experiencia musical como intérpretes. Por eso muchos músicos a veces hacen experiencias de ejercitarse en yoga o determinados tipos de yoga, el método o lo que se conoce como la escuela Feldenkrais, bueno,
ahora no me salen, pero hay muchas, perdón, método, iba a decir la escuela Alexander o el método Alexander, la autonía, eh, hay muchos músicos que a veces a través de estas disciplinas corporales pueden aprovechar también elementos que son útiles para su experiencia como eh, intérpretes. Eh, y quería transmitirles algunas ideas sobre estos tres conceptos. ¿Puedo tener una buena técnica si no hay resistencia y si no hay fuerza muscular? ¿Puede haber una buena resistencia? O sea, ¿puedo estar durante mucho tiempo haciendo determinado movimiento aunque no haya una buena técnica o no haya fuerza muscular? ¿Consigo desarrollar una fuerza si hay buena si no hay, aunque no haya buena resistencia, aunque no haya una buena técnica? Bueno, la respuesta es obvia. Estos tres conceptos están interrelacionados. Cuando yo quiera lograr un movimiento orgánico, claro, preciso, que no me dañe, en donde la economía de recursos esté bien dirigida, si no hay fuerza, no lo voy a poder hacer bien. No voy a poder dirigir en forma económica mis recursos musculares, por llamarlo de una forma, porque no va a haber fuerza suficiente para sostenerlo. Entonces, cuando quiera hacer un buen movimiento, la falta de fuerza va a impedir esa economía de recursos y voy a tener que hacer un movimiento defectuoso o un movimiento con partes que se puedan llegar a dañar por excesos de fuerzas o resistencias demasiado altas para la fuerza que todavía haya desarrollado, etcétera, etcétera. Yo puedo tener una fuerza suficiente para hacer un sonido determinado con una calidad determinada, pero eh, puedo eh, resistir en el tiempo haciendo varias veces eso. Tengo la fuerza suficiente para resistir en el tiempo y hacerlo en forma repetida. Los deportistas esto lo llaman potencia. Cuando tienen la fuerza suficiente para en el tiempo y en forma rápida hacer un movimiento. A eso lo llaman potencia. Que me parece que es una habilidad muy importante de desarrollar en los músicos. La posibilidad de ejercer determinadas fuerzas rápido y además sostenerlas durante mucho tiempo. Entonces, el entrenamiento de fuerza y de resistencia es un entrenamiento doble, en donde yo necesito, por un lado, adquirir una fuerza y por otro lado también sostenerla en el tiempo. Por eso, los maestros, los profesores, a veces te piden repetir este pasaje muchas veces, sin pausas. O te van a decir, hacelo una vez, descansá, volvelo a hacer, descansa un poco más, volvelo a hacer y pará. O te puede llegar a decir, haz este pasaje, pero no lo toques fuerte, tocalo suave, pero hacelo 15 veces. O te puede decir, sacá una mano y solo concentrate en una. Entonces, estas indicaciones que te dan los profesores es porque están atendiendo alguno de estos tres aspectos. A poder desarrollar una fuerza para hacer determinado sonido, hacer un tono determinado, bajar un dedo en una llave determinada, etcétera, etcétera. O para entrenar la resistencia, poder hacerlo en forma repetida, o para entrenar la técnica, entrenar la calidad del movimiento. ¿Cuántas veces los profesores, o uno mismo a veces, porque ustedes ya a esta altura, como músicos avanzados, ya están en un nivel superior, a sí mismos exigen este tipo de recursos? Esto lo voy a hacer de vuelta, pero lo voy a hacer más rápido. Esto lo voy a tocar mucho más lento, muchas veces. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué vemos estas variables? Porque estas variables, en el fondo, van a relacionarse entre sí. Yo puedo concentrarme en hacer
una fuerza enorme una vez. Pero si necesito hacer una fuerza enorme muchas veces, no puedo poner toda la fuerza por igual, porque va a llegar un punto en que no voy a poder sostener la misma fuerza X cantidad de repeticiones. Te lo dejo ahí como para que también pienses en esto y evalúes esta cuestión. Cuando tengo que estudiar, ¿da lo mismo repetirlo que no repetirlo? ¿Da lo mismo repetirlo más fuerte o más suave? 10 veces o 5. ¿Qué resultados tengo si yo lo toco 30 veces? ¿Qué resultados tengo si yo lo toco una vez, pero atendiendo exactamente lo que ocurre en la mano derecha y la mano izquierda dejándola a un lado? Todas estas variables buscan propósitos, tienen metas concretas. Y gran parte del tiempo, uno, cuando estudia, ejercita, a veces a pedido de su profesor, con estas variables, o muchas veces uno mismo se inventa estas variables para poder adquirir determinados logros, determinadas características en el toque. Voy a poner ejemplos que tienen más que nada que ver con el deporte, pero no es lo mismo levantar una barra 10 veces con 2 kilos que una vez con 20. No es lo mismo. Y no es lo mismo si yo después de hacer una vez con 20 descanso 3 minutos o descanso 5 segundos y lo repito. Y lo descanso 5 segundos y lo repito. Que si yo descanso minutos y lo repito, descanso mucho y lo repito. No es lo mismo. Entonces, tampoco va a ser lo mismo si yo para levantar la barra pongo mucho peso y no importa si hago así y la levanto, o si bajo un poco la cantidad de peso, pero el movimiento lo hago concentradísimo, tratando de poner la fuerza en los músculos que corresponde, sin tensar otros músculos, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Entonces, te puse un ejemplo muy claro porque esa está visual. Ver a alguien ahí levantando una barra con poco peso, con mucho peso, 10 veces, una vez, 100 veces, descansando, sin descansar. Entonces, para el intérprete musical tampoco es lo mismo un pasaje tocarlo una vez, 10, 20, de qué manera lo tocas, con qué plano de intensidad, por cuánto tiempo. Así que los invito a pensar en esto. Quería cerrar la clase con este triángulo: fuerza, técnica, resistencia. Hay una vez un estudiante me dijo, hay resistencias que son dentro de una misma obra, o sea, yo tengo que aprender a poder sostener un sonido determinado, una calidad, una velocidad durante los 5 minutos que dura la obra. Y hay otra resistencia que es a gran escala. Yo tengo que tocar 30 obras en un concierto inmenso, tengo que poder llegar de la primera obra hasta la última bien. ¿Cómo entreno eso? Y haciendo pasadas del concierto. Una vez, 2 pasadas seguidas, con descanso en el medio, sin descanso en el medio. Y él me decía, sí, pero además hay otro tema. Una cosa es si yo me siento en mi casa, un guitarrista, ¿no? Y si toco la guitarra y hago todo el concierto entero, y otra cosa es si yo hago un concierto entero, pero además tengo un reflector, gente sentada que mira, que murmulla. No es lo mismo, me dice. Y tiene razón que no es lo mismo. Y además hay algo más. Y en esto la neurociencia ahora lo está como eh, investigando mucho. Que las fibras musculares están muy ligadas al pensamiento, a la actividad cerebral. Y no de una forma, por así decirlo, eléctrica. Mando la orden, POC, y el músculo se levanta.
Es mucho más complejo que eso. Y a su vez los músculos también dan información que llega al pensamiento de quien está ejerciendo esos movimientos. Por eso, cuando vos estás practicando un pasaje y de golpe tu maestro empieza el hombro, el hombro, el hombro, dale que vos podés, más arriba, alentando, recordando determinados movimientos o por ahí haciendo gestos en el aire para que te acuerdes de algo, es porque además quiere que para poder lograr esa fuerza, esa resistencia, esa técnica, también lo pienses. No solo es una construcción física, es una construcción mental y física. Cuando hay un umbral, cuando hay un límite, por agotamiento, por estrés, etcétera, etcétera, en un movimiento determinado, el entrenamiento y el pensamiento son los que pueden llegar a correr ese umbral del lugar. Las dos cosas. Entonces, por así decirlo, el entrenamiento no solo es físico, sino también es mental. La mente, el pensamiento de quien está tocando, también tiene que acompañar a esa técnica, dando información, recibiendo la información, percibiendo, construyendo ideas. Tiene que entrenar la fuerza y tiene que entrenar la resistencia, cómo sostener esa fuerza durante mucho tiempo. Los dejo pensando eso y les recuerdo la propuesta. Esta semana es una propuesta tranqui, libre, es simplemente alguna anécdota, reflexión que quieran compartir al grupo sobre este aspecto. Me la hacen llegar a mí y yo se la transmito al grupo. Por favor, es importante que se presenten. Yo a ustedes ya los conozco, pero los compañeros por ahí no. Entonces digan, soy fulano y de tal o fulana de tal y digan qué carrera hacen. Soy Santiago, estudio dirección coral. Con este tema quería compartirles esto que me pasó un día, o esto que investigué, o esto que tuve la suerte de conocer un profe que me trajo un libro. Y si quieren hacerlo por escrito, porque no quieren grabarse o no quieren filmarse, no hay ningún problema. Consideren un poquito el tiempo, si es un video, por favor, así les llega a todos. Buena semana, es un temazo, es un tema re largo, da para mucho, yo ya lo sé. Pero bueno, es poco el tiempo que tenemos y poco el espacio y el foro que abro para el diálogo lamentablemente es un poco limitado técnicamente. Así que en un principio me gustaría que compartan algo para que sus compañeros conozcan. Hasta la próxima.